¿Por qué el pueblo judío rechaza a Jesús como el Mesías? ¿Cómo es posible que después de más de 2000 años, la nación que vio su nacimiento, sus milagros y sus enseñanzas siga sin reconocerlo? ¿Acaso hay algo que la mayoría de los cristianos ha pasado por alto? Esta pregunta ha causado debates, divisiones y conflictos a lo largo de la historia. Pero hoy vamos a analizar lo que muchos no se atreven a decir. Si Jesús cumplió las profecías mesiánicas, si sus enseñanzas han transformado incontables vidas en todo el mundo, ¿por qué la mayoría del pueblo judío todavía niega que Él sea el enviado de Dios? Algunos dicen que es por tradición, otros por interpretación teológica, pero ¿y si hubiera una razón más profunda, una verdad que ha permanecido oculta para muchos? A lo largo de los siglos se han dado muchas respuestas a esta pregunta. Algunos afirman que Jesús no cumplió todas las profecías del Mesías. Otros sostienen que los líderes religiosos de su tiempo se sintieron amenazados por él. Pero, ¿y si el rechazo de Jesús ya estaba profetizado en la Escritura? ¿Y si este rechazo, en lugar de ser un accidente de la historia, era parte del plan de Dios? Hoy vamos a desentrañar esta verdad. Vamos a sumergirnos en las Escrituras, en la historia y en las profecías, para entender por qué el pueblo de Israel no reconoció a Jesús y qué significa esto para nosotros hoy. ¿Es posible que llegue el día en que lo acepten? Está profetizado en la Biblia que Israel reconocerá a Jesús como el Mesías. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Israel rechazó a Jesús por error o porque todavía hay algo que no entendemos? ¿Tú crees que algún día los judíos lo reconocerán como el verdadero Mesías? Escribe tu respuesta en los comentarios y no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Cuando lo haces, no solo apoyas este contenido, sino que ayudas a que más personas descubran la verdad. Lo que estamos a punto de revelar podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la relación entre Israel y Jesús. ¿Estás listo? Entonces, acompáñame, porque lo que viene a continuación es algo que pocos se han atrevido a explorar. Para entender por qué el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, debemos remontarnos a las antiguas Escrituras y a la mentalidad de Israel en el siglo I. Desde tiempos antiguos, los judíos esperaban con ansias la llegada del ungido, de Dios, un líder que restauraría el reino de Israel y traería justicia al mundo. Pero cuando Jesús apareció, con sus enseñanzas, sus milagros y su proclamación como el Hijo de Dios, muchos no lo reconocieron. ¿Fue un error? ¿O acaso había algo más profundo detrás de este rechazo? Para comprender esto, debemos analizar lo que realmente se esperaba del Mesías. La tradición judía indicaba que el Salvador sería un descendiente del rey David, un líder fuerte y victorioso que restablecería el dominio de Israel y liberaría al pueblo de toda opresión. En tiempos de Jesús, los judíos vivían bajo la dominación del Imperio Romano, y su deseo de un Mesías era el de un libertador político, alguien que tomara las armas y los guiara hacia la independencia. Pero Jesús vino con un mensaje diferente. En lugar de guerra, predicaba el amor. En lugar de rebelión, hablaba del perdón. En lugar de establecer un reino terrenal, hablaba del reino de Dios. Esto generó una gran confusión entre el pueblo. Muchos no podían aceptar la idea de un Mesías que no viniera con poder militar, pero la clave está en las Escrituras. Si observamos pasajes como Isaías 53, vemos una descripción impactante del Mesías como un siervo sufriente, despreciado y rechazado por su propio pueblo. Dice la profecía: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3.
Esta profecía era clara, pero no era la imagen del Mesías que muchos judíos querían aceptar. Ellos preferían enfocarse en las promesas de un Mesías glorioso, como las de Daniel 7, 13, 14, donde se habla del Hijo del Hombre recibiendo dominio eterno. Pero no entendieron que el plan de Dios se cumpliría en dos tiempos. Primero, con Jesús, viniendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego con su regreso como el Rey de Reyes que establecerá su reino eterno. Pero el rechazo de Jesús no solo tuvo razones políticas y teológicas, sino que también fue impulsado por los líderes religiosos de la época. Los fariseos y saduceos, que controlaban el templo y la enseñanza de la ley, veían en Jesús una amenaza. Él desafiaba su autoridad, los exponía públicamente por su hipocresía y enseñaba al pueblo con una autoridad que no venía de ellos, sino directamente de Dios. Cuando Jesús sanaba en el día de reposo, perdonaba pecados y se autoproclamaba «Yo soy», título que solo correspondía a Dios. Los líderes religiosos vieron esto como una blasfemia imperdonable. En Juan 10:33, los judíos le respondieron: «No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Este fue el verdadero punto de quiebre. No fue solo que Jesús no cumpliera con sus expectativas de un rey conquistador, sino que su mensaje tocaba la raíz de su fe. Él afirmaba ser Dios mismo en forma humana. Aceptar esto significaba cambiar completamente su visión de Dios y del Mesías. Para muchos era un cambio demasiado radical, pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Estaba profetizado que Israel rechazaría al Mesías? En Romanos 11:8, Pablo dice: «Dios les dio un espíritu de aturdimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy». Este rechazo no fue un accidente, sino parte del plan divino. Pero ¿por qué Dios permitiría esto? ¿Acaso hay un propósito detrás del rechazo de Israel? En la siguiente parte, exploraremos qué significa este rechazo en el plan de Dios y cómo afecta a la humanidad. Es posible que, sin este rechazo, la salvación no hubiera llegado a los gentiles. Lo que estamos a punto de descubrir es una verdad impactante que pocos han entendido. El rechazo de Jesús como el Mesías no fue solo una decisión momentánea tomada por los líderes religiosos de Israel en el siglo I. Fue una elección con profundas consecuencias espirituales, tanto para el pueblo judío como para la humanidad entera. Pero ¿qué sucede cuando ignoramos esta verdad? ¿Cuáles son los efectos de rechazar el mensaje de Cristo, ya sea en el pasado o en nuestros días? Si observamos la historia, podemos ver cómo el rechazo de Jesús llevó a Israel a un período de sufrimiento y dispersión. Apenas unas décadas después de la crucifixión, en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos, y el pueblo judío fue exiliado y esparcido por todo el mundo. Jesús mismo profetizó esto cuando lloró por Jerusalén y dijo: «Si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». Lucas 19:42. Al rechazar al Mesías, Israel perdió la oportunidad de recibir la paz que solo Él podía traer. Pero esto no es solo un evento histórico. Este mismo patrón se repite en la vida de muchas personas hoy. Cuando ignoramos la verdad de Cristo, nos alejamos del propósito de Dios y quedamos expuestos a la confusión espiritual. Jesús dijo en Juan 8:12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Cuando alguien rechaza esta luz, inevitablemente cae en oscuridad, en un mundo lleno de dudas, miedos y desesperanza. Esto no significa que Dios haya abandonado a Israel,
o a las personas que en algún momento rechazaron a Cristo. La Biblia es clara en que Dios sigue teniendo un plan para el pueblo judío. En Romanos 11:25, Pablo dice que este endurecimiento es temporal y que llegará el día en que los ojos de Israel se abrirán. Pero, ¿qué hay de aquellos que hoy en día siguen resistiéndose a la verdad de Cristo? Lo que sucede cuando alguien rechaza la verdad es que su corazón se endurece más. Es como una puerta que se cierra poco a poco. En Hebreos 3:15 se nos advierte: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuanto más ignoramos la verdad, más difícil se vuelve reconocerla después. Esta es la trampa del enemigo: hacer que las personas se acostumbren a vivir sin Dios hasta que piensan que no lo necesitan. Pero aquí está la gran pregunta: ¿es posible revertir este proceso? ¿Hay esperanza para aquellos que han rechazado la verdad una y otra vez? La respuesta es sí. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Aunque alguien haya cerrado su corazón en el pasado, siempre hay una oportunidad de volver. En Zacarías 12:10, Dios promete que llegará el día en que derramará su espíritu sobre Israel y reconocerán al que traspasaron. Pero esta verdad no es solo para Israel. Es para cada persona que alguna vez ha sentido que su corazón está lejos de Dios. La pregunta es: ¿qué harás tú con esta verdad? ¿Dejarás que pase de largo o decidirás abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde? En la siguiente parte exploraremos cómo esta verdad puede aplicarse a nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos asegurarnos de no rechazar a Dios sin darnos cuenta? ¿Cómo podemos vivir de una manera que nos acerque a Él en lugar de alejarnos? Lo que viene a continuación podría ser la clave para fortalecer nuestra fe. Saber que el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías nos deja una pregunta importante: ¿cómo evitamos cometer el mismo error en nuestra vida? ¿Cómo asegurarnos de que no estamos ignorando a Dios sin darnos cuenta? Porque si algo nos enseña la historia, es que no basta con conocer la verdad, sino que debemos estar dispuestos a aceptarla y vivir conforme a ella. El primer paso es reconocer la voz de Dios. Muchas personas esperan que Dios les hable de manera espectacular, con señales visibles y milagros evidentes. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios habla en lo secreto, en lo profundo del corazón. En 1 Reyes 19:12, Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. ¿Estamos realmente escuchando a Dios o solo esperando que Él hable como nosotros queremos? El pueblo judío tenía las escrituras, las profecías, los milagros, y aún así muchos no reconocieron a Jesús porque no cumplía con sus expectativas humanas. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? Oramos pidiendo respuestas, pero cuando Dios responde de una manera diferente a lo que esperábamos, dudamos, resistimos o incluso ignoramos su dirección. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». La clave para aplicar esta verdad es asegurarnos de que estamos sintonizados con la voz del pastor. El segundo paso es examinar nuestra vida y ver si estamos viviendo en obediencia. En Mateo 7:21, Jesús advirtió: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre». El error de muchos fariseos en tiempos de Jesús fue que pensaban que conocían a Dios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Hoy muchas personas dicen creer en Dios, pero viven ignorando sus mandamientos. Para evitar esto, necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios. No podemos reconocer su voz si no conocemos su mensaje. Es necesario leer la Biblia, meditar en ella y permitir que transforme nuestra manera de pensar.
Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Sin esta transformación, corremos el riesgo de hacer lo mismo que Israel hizo en el pasado: seguir nuestras propias ideas en lugar de someternos a la verdad de Dios. El tercer paso es actuar en fe. Santiago 1:22 nos dice: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Si realmente creemos que Jesús es el Mesías, nuestra vida debe reflejarlo. No basta con reconocer la verdad intelectualmente, debemos vivir conforme a ella. Esto significa perdonar cuando nos cuesta, amar a los que nos rechazan y confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus planes. Pero aquí está la clave final: reconocer que la historia aún no ha terminado. Dios sigue obrando en el pueblo judío y en el corazón de cada persona que aún no ha abierto sus ojos a la verdad de Cristo. Zacarías 12:10 profetiza que llegará el día en que Israel mirará a aquel a quien traspasaron y lo reconocerán. Esto significa que, aunque alguien haya rechazado la verdad en el pasado, Dios sigue llamando, sigue esperando, sigue dando oportunidades. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué haremos nosotros con esta verdad? ¿La ignoraremos como hicieron muchos en el pasado, o la abrazaremos y la viviremos cada día? En la siguiente parte exploraremos lo más importante: ¿qué significa encontrarse con Dios de verdad? ¿Cómo podemos experimentar su presencia de una manera real y profunda? Lo que viene a continuación es el punto de inflexión para muchos. Ahora que hemos recorrido juntos este camino, quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué harás con esta verdad? Hemos visto cómo el pueblo judío rechazó a Jesús, cómo eso estaba profetizado en la Escritura y lo que significa para nosotros hoy. Pero saber la verdad no es suficiente si no estamos dispuestos a actuar. Dios te ha hablado hoy. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Tal vez, como muchos, has sentido dudas, has ignorado su llamado o has esperado una señal más grande. Pero recuerda, la mayor señal ya nos fue dada. Jesús vino, cumplió las profecías, abrió el camino de salvación, y ahora la decisión está en nuestras manos. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: «Señor, abre mis ojos». Cuando lo haces, no solo estás declarando tu fe, sino que también motivas a otros a buscar la verdad. No estás solo en este camino. Somos una comunidad que busca conocer más de Dios, aprender de su palabra y caminar en su luz. Y antes de que te vayas, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Cuando lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas, a que más corazones sean transformados y a que la verdad de Dios sea compartida con el mundo. Recuerda esto: Dios sigue obrando, sigue llamando y sigue esperando. Y su plan para ti apenas comienza.